Hola, buenos días. Soy José Ángel, vuestro profesor de métodos, y hoy vamos a continuar con el tema de integrales. Lo que vamos a ver es la sección segunda, la definición de la integral de dos dimensiones. Si os acordáis, habíamos visto la integral de una función en una dimensión, f de x, en un intervalo entre a y b en el eje de las x, que denotábamos con esta expresión la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x, y que asociábamos al área que hay debajo de la gráfica de la función y el eje de las x en el intervalo en el que queremos integrar, entre a y b. Ahora vamos a dar la integral en dos dimensiones de una función escalar f de xy, definida en el plano xy, y vamos a integrarla en una región de ese plano, que va a ser un rectángulo, que viene dado por el producto del intervalo en x entre a y b y del intervalo en y entre c y d. La notación que utilizaremos está aquí abajo: integrar entre a y b, integrar entre c y d de la función f de x, diferencial de x, diferencial de y. Y ahora veremos que la vamos a asociar al volumen que hay debajo de la gráfica de la función y el plano xy en la región en la que queremos integrar. Veámoslo con un ejemplo. Sea la función 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y en la región en la que queremos integrar un cuadrado, en este caso, que en el eje de las x iría desde menos 1 a más 1 y en el eje de las y es entre menos 1 y más 1. Ahí tenéis la gráfica de la función dibujada en este plot de aquí. La x iría desde menos 1 hasta más 1 y la y desde menos 1 hasta más 1. Para calcular el volumen que hay debajo de esa gráfica y el plano xy en esa región, vamos a recurrir a la definición de la suma de Riemann. Si os acordáis, lo que habíamos hecho era dividir el intervalo entre a y b en una partición con n elementos, donde el primer elemento x0 corresponde al valor de a, tenemos el siguiente elemento x1, puntos suspensivos, hasta el último elemento xn, que corresponde con el límite del intervalo b. Vamos a dividir también ahora el intervalo c y d, esta vez en m partes, no necesariamente tenemos que dividir los dos intervalos iguales, y su 0 corresponderá con c, tendremos y su 1, puntos suspensivos hasta i sub m, que corresponderá con el límite d. De tal forma que el producto de los dos nos da n por m subrectángulos. Cada uno de ellos lo podemos identificar por un índice i, que irá entre 0 y n, y un índice j, que irá entre 0 y m. Cada uno de esos rectángulos va a tener una anchura dada por el incremento de xy, va a ser igual a x sub i menos x sub i menos 1, y el incremento de i, el tamaño de ese subrectángulo en i, va a ser igual a i sub j menos i sub j menos 1. Tal forma que ahora podemos dar el volumen que hay debajo de esa superficie como la suma de todos estos prismas. Esos prismas tienen como base cada uno de los rectangulitos de la partición, y como altura vamos a tomar un punto aleatorio dentro de ese subrectángulo. Tomemos el valor de la función en un punto aleatorio de ese subrectángulo, que vamos a anotarlo como x' de y de j, y lo multiplicamos por el tamaño de los subrectángulos incremento de xy, incremento de ij. Si ahora lo sumamos para todos ellos, sumatorio de i igual a 1 hasta n, sumatorio de j igual a 1 hasta m, estamos calculando el volumen de todos los prismas que hay bajo la superficie. Por supuesto, conforme más pequeña es esa partición, entonces más se aproxima la suma de Riemann, el volumen de todos esos prismas, al volumen que hay debajo de la superficie. La siguiente transparencia
formalizamos lo que hemos visto. Estamos diciendo ahora que la suma de Riemann de esa función para una determinada puntuación es el sumatorio en la partición en X, el sumatorio en la partición en Y, del valor de la función en un punto aleatorio dentro de cada uno de esos subrectángulos por el área de esos subrectángulos, incremento de X, incremento de Y. Cuando esa partición sea cada vez más pequeña, esta suma de Riemann se va a aproximar cada vez más y más al valor de la integral, al volumen que hay debajo de la gráfica. La integral la tenemos definida aquí abajo, es como la integral entre A y B, la integral entre C y D de la función f de x diferencial de y. Podemos ver que la notación sigue la expresión de la suma de Riemann, el sumatorio se convierte en el símbolo de integral, la función aparece con la función, y incremento de x, incremento de y, cuando la partición es muy pequeña, se convierte en diferencial de x, diferencial de y. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.